Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos los oyentes de Ruta Auténtica. El día de hoy, 12 de julio del 2025, estamos grabando y estamos nuevamente con una invitada muy querida, Noelia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí Hola. nuevamente. Ay, qué lindo que me digas muy querida. Sí, lo eres. La esperaba. Porque no me conocen. Muy linda persona. Las personas que han tenido la oportunidad de conocerte saben que eres una persona muy, muy hermosa. No, estamos en la edición número 40 de Ruta Auténtica grabadas, ¿no? Ya la gente sabe que Oh, tenemos tres modalidades hasta el momento. Muy probablemente la próxima semana nazca otra modalidad en Ruta Auténtica, pero por el momento las grabadas, esta es la emisión número 40. qué Entonces, nada. zarpado. Zarpado, qué lindo camino me lo estás haciendo. Me encanta, me encanta, me encanta, Sandra, que puedas hacer este aporte maravilloso. Bien, bien, bien. Entonces, hoy va a ser diferente. Es una emisión que prácticamente no va a ser como una entrevista, más bien va a ser como una presentación, taller, yo digo un mini taller. Yo te voy a entrevistar a vos. Esa Ah, es la parte que no bueno, esa sabés. es la que no sea, la sorpresa del día. Inicialmente va a ser una presentación con material por parte de Noelia. Me parece muy coherente para el día de hoy, 12 de julio. Empecemos. Tú me dirás Sí, sí. si Te ya tienes el cuento. material Sí, o... en principio, bueno, ¿por qué modalidad presentación? Voy a hacer como una breve introducción. Me ayuda mucho en un momento donde mi neurología está como que pende de un hilo y está como desarmándose y armándose continuamente, está muy dinámica, por así decirlo. Entonces me ayuda mucho y me obliga a mí, que trabajé un montón en esta presentación, a afinar el tema del lenguaje técnico, que es algo que a mí me cuesta un montón porque realmente no lo tengo. Así que no voy a explicar nada. Espero que nadie entienda que yo estoy explicando algo, porque no es así. Puedo explicar nada por más que quiera. No tengo lenguaje, mucho lenguaje técnico, como les decía. Entonces, tengo una presentación donde, digamos, pulí lo mejor que pude con mi margen de error, y por favor esto ténganlo siempre presente, que hay un altísimo margen de error, y lo pulí lo mejor que pude para que sea lo más técnico y entendible a la vez, ¿no? Así que por eso el tema de la presentación. Vamos a arrancar. Puse esto post evento, compartiendo el proceso propio, porque obviamente que no se puede hablar del evento. El evento que ocurre con determinadas personas es para esas determinadas personas y hay que tener mucho respeto de eso. Entonces, no voy a compartir nada del evento, nada que no se haya, que por ejemplo Ale no haya compartido ya en alguna en red o algo. No, no voy a hablar de nada de lo que se haya hablado en el evento. Sí voy a hacer mi devolución de cómo yo lo viví y las cosas que me pasaron y las pequeñas cosas que pude elaborar, por así decirlo, los pequeños conceptos que pude elaborar en función del evento. Eso es mío particular, así que eso creo que estaría dentro de lo correcto poder compartirlo, ¿no? Bueno, acá estamos, día 12 del 7. Ahí puse algunas métricas. Día 1 de vuelta 13, impresionante, impresionante. Versión 2025 diría Leti. Bueno, nuestro día solar de hoy, que ahí ya hay bastante para leer también. Bueno, en mi caso tengo en los últimos cuatro dígitos, tengo yo soy del 4 del 6 y mi concepción es 4 del 9. Así que estoy como ahí, ese 9 4 4 6. Y fíjate también en la cuarentena global 4 del 6 y 54, que justamente es mi vacante del evento 71. Así que muchas convergencias, muchas sincronías, me parece interesante mostrarlo, ¿no? Bueno, esta soy yo. Acá tengo mi radiografía, por así decirlo, mis días solares de nacimiento también, de fecha, la fecha nativa, la de concepción, bueno, el aparato. Esto realmente me llevó un tiempo poder asumirlo y hoy ya lo puedo presentar, porque de verdad que una cosa es escucharlo en teoría, que aparte se te disuelve al instante que lo terminaste de escuchar prácticamente, y otra cosa es decir, bueno, ¿sabes qué? Me siento y hago, que eso lo tengo al final de todo,
Hago trabajo de todos los aparatos hasta llegar al mío. Empecé desde el aparato 1 hasta llegar al aparato mío de nacimiento y a este aparato 507. Realmente asumir todas estas métricas no es nada sencillo. Es decir, nos entra la información de que, sí, bueno, tengo mi fecha nativa en el aparato 495, año asimila, al instante me lo olvidé porque realmente no está asumido. Entonces, dentro de lo que es esa generación de neurología, me propuse arrancar desde el aparato 1 y acomodarlos, que después al final de la presentación se los voy a mostrar cómo queda y está muy interesante para ver. Todo para llegar al aparato mío nativo y también obviamente al aparato 507, que es el aparato que está en curso, ¿no? Y bueno, ahí fue realmente una fiesta de ver todo y empezar a tomar métricas de sucesos de la historia y ponerlos en el aparato que corresponde, en el año que corresponde, y empezar a observar todo eso desplegado en un Excel. Es realmente una maravilla que se lo recomiendo hacer al que le interese profundizar en esto. Así que bueno, ahí está el enlace lógico el 28 del 9 del 2013 y recién el 28 del 6 del 2025 puedo decir que asumí esa fecha. Recién en ese momento. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen una segunda fecha de derivación, como le decíamos antes, o enlace lógico, ¿no? Muchas personas tienen una segunda fecha porque consideraron que no, la primera fecha no era significativa para ellos, o no sé por qué proceso personal o particular. En mi caso, mi proceso particular fue decir, bueno, perfecto, yo esto, en el momento en el que lo hice, el 28 del 9 del 2013, no tengo la menor idea de en qué planeta estaba, en qué universo estaba, qué tenía en mi mente, qué pedo biónico tenía en la cabeza, y no sé tampoco por qué lo hice, fue pura resonancia. Entonces, recién ahora tengo una conciencia para decir, ¿sabes qué? Voy a tomar esa fecha hoy, en mi presente, voy a enlazar y voy a hacer el aprovechamiento de todo eso que quedó pendiente, que no sé qué es. ¿Sí? Esto es de manera técnica. Y hacer un aprovechamiento y realmente hacerlo con la conciencia de mi presente, esta conciencia que tengo hoy. Entonces eso fue post-evento también, por eso lo comparto. Estoy cayendo en cuenta viendo tu vacante 54 en evento 71. 71 es espacio, como para dar un poquito de Contexto. Y el aparato en el que nosotras hicimos la primera derivación o enlace lógico, como lo nombras acá, fue en el aparato 504. Esa métrica yo no la tenía. O sea, la importancia radica en ese cero entre ese 5 y ese 4. Exactamente, y algo también que se puede, que yo te puedo aportar desde, digamos, mi proceso, fue haber visto que en el 2013 es el año asume del aparato 504 y yo lo que percibí en ese momento, creo que fue para el Anillo de Fuego del 2023, fue que yo estaba asumiendo algo que no había decidido en 2012. 2012 año decide del aparato, creo que el aparato anterior, si mal no recuerdo. Bien. Pero yo asumí en 2013 algo que no decidí en 2012, porque yo no tenía la conciencia de una decisión, ¿sí? Entonces, por eso también... Ahí puedo pararte un poquito porque me parece súper importante lo que acabas de decir. Yo creo que todos los compañeros, no creo que, yo creería que todos, me lanzo a decir que todos, hicimos esa primera derivación o derivación en el 2013 sin haber asumido eso que tú dices y hasta ahora caigo en cuenta que el 2012 fue el año de CIDE del 503. 503 visto como qué, como la conciencia de la percepción, la lógica de la percepción, ¿cierto? Integrando ese cero, ¿no? Ese cero, o sea, ese reseteo, podemos decir que el cero es, en ese momento la distorsión era decir, volver al origen, sin saber o Teníamos idea. sin identificar que el origen que hablaba Alejandra era muy distinto al origen que nosotros pensábamos que era. O sea,
Sí, ¿qué tenía cada uno Nosotros, de muchos de conceptos? Claro, nosotros pensábamos que era que nos íbamos a descorporeizar y nos íbamos a ir al mundo de paraíso que nos habían dicho y que íbamos a estar en otra línea de tiempo, o sea, prácticamente que nos íbamos a morir y íbamos a ir a un mundo idílico, precioso, hermoso. Pueda que no claro. todas las personas pero muchas con las que yo hablé, yo percibo que ese era el retorno, ¿no? El regreso al La origen. fantasía, la fantasía que había en ese momento. La fantasía, fa. Vamos a hablar un poquito también de flujo de señales, así que eso vamos a poder retomar con el gráfico y todo que lo puse acá, porque realmente me parece prioritario en este momento que todos los que tenemos resonancia y nos pusimos disponibles a este proceso, pero tengamos eso al dedillo lo mejor que podamos y repasemos y construyamos nuestros propios conceptos y nuestra neurología y lo podamos explicar, porque si no, no está comprendido. ¿Sí? Y me incluyo, porque para mí no está comprendido. Quizás algunos puntos, algo que yo pueda aportar, vamos a intercambiar a ver qué también qué me podés aportar vos, porque eso va a ser parte de la entrevista. Te quiero preguntar a ver que vos me compartas qué entendés por algunos de esos conceptos y podamos construir algo juntas. Esa sería como la idea. Así que sí, 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 sí. Estas métricas son muy importantes. Vamos a continuar. Acá lo tenemos, hablando de flujo de señales. Bueno, post-evento, ¿no? Ujú. Lo voy a relatar así tipo cuentito un poquito, como para darle un hilo conductor, ¿sí? Lo primero que me pasaron fueron muchas preguntas. Puse solo algunas, porque bueno, otras son más de índole más privada o que tenían que ver con mi clan. Entonces no tiene mucho sentido que aburra a la gente con esas cosas. Entonces, sí tengo el registro de que pasaron estas cosas de las preguntas, pasó esto de que brotaron preguntas, ¿no? Lo primero fue do, ¿qué es? O sea, esta cosa finita, 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 finita de preguntarte, ¿qué entiendo yo por esto? Y ahí cambia todo, porque ahí podés tomar la métrica de en el carajo en el que vos estás, Claro. porque de otra manera, si no te preguntas, no hay forma de que, a menos que tengas la suerte de poder, como estamos intercambiando ahora nosotras, y que queda en evidencia los conceptos que uno trae, el margen de error de cada uno, y bueno, y poderlo conversar y abrir los puntos. Pero si no tenés la suerte de poder hacerlo con algún compañero de la comunidad LGC y estás solo en tu proceso, bueno, autopreguntate. Autopreguntate, autodesafíate. Sí. Pero bueno, no en automático, sino así, como para vos mismo. Y lo primero que me surgió fue esto de qué es Do, qué entiendo yo por Do. Resulta que había, bueno, en el Allen Red 103, que fue una de las cosas que más hice después del evento, fue ponerlo a repetición, a repetición, a repetición, porque creo que es enriquecedor, pero por completo, así que se lo recomiendo a todos los que quieran volver a ese Allen Red, que es una joya realmente. Ale dice en esa emisión 103, Do aloja documentación gravitatoria. Bueno, a ver, ¿qué entiende cada uno de eso? ¿No? De ese concepto. Y un error puede llegar a ser confundir, que esto lo detectamos con Maxi en la conversación, confundir planeta con orbital. ¿Sí? Cuando no tenemos una definición de Do muy fuerte que tengamos así como con certeza, puede ser que eso esté ocurriendo. Esto lo pongo como un tip para observación, ¿sí? A mí tenía momentos en los que se me iba para el orbital y momentos en los que se me iba para el planeta como digamos, roca gravitatoria existente y material, ¿sí? Entonces, esos conceptos pueden estar pegoteados. ¿Y qué pasa? Que también ahí tenemos el do, para los que tenemos el TUMI muy presente como una herramienta, siempre yo tengo ese punto como el 360. Y entonces ahí otra vez se me viene lo del planeta. El Ya. planeta 360, el globo terráqueo, la Tierra, ¿sí? Sí. Entonces, mucho cuidado y mucha observación de esto.
En un momento hablé con Ale y le tiré esta duda que tenía porque yo no sabía ni siquiera cómo expresar mi pregunta, pero por eso decía, Do aloja el documento gravitatorio. ¿Dónde se aloja? ¿En el orbital? ¿En el planeta? Esta cosa de que tenemos de pensarlo todo desde la linealidad, ¿no? La respuesta, bueno, es en Do se aleja el contrato, perdón, propio que me habilita para habitar este campo unificado. Bueno, ella nunca te va a responder lo que vos querés escuchar, jamás de los jamás. Siempre te va a dar una respuesta que se te abren 10.000 preguntas más y eso es lo maravilloso. Así que fue muy interesante esta respuesta que ella me dio de que en ese do, por eso habla de aloja documento gravitatorio, está nuestro contrato para habitar este campo unificado, ¿sí? Y bueno, destino programado, un montón de cosas, ¿no? Que también tenemos acá en Soul, bueno, todo este camino. Recuerden que esto está muy precario en mí, así que mucho no voy a poder hablar de esto, por eso después cuando avancemos en las diapositivas podemos volver acá cuantas veces sea necesario, porque bueno, para mí está muy, muy precario. Y después me dijo, en cambio, la totalidad como planeta Tierra estaría representada en ON, ¿sí? Campo unificado. Entonces, bueno, yo ON ya lo veo como todo este recorrido, ¿sí? El campo unificado está como enmarcado en con estas métricas, digamos, con estos conceptos, ¿no? Porque sí es un concepto, do es un concepto, sol sabemos de qué se trata, o por lo menos intentamos saberlo, y on sería el campo unificado. Pero el campo unificado después de haber hecho como todo este recorrido enmarcado. Y dentro del campo unificado están estas tres notas musicales y voy a hacer también un poquito de hincapié en mi porque más adelante vamos a ver qué pasa con ese mi, ¿no? Por lo menos en mi caso, valga la redundancia. Vamos a continuar un poquito. Acá otras preguntas que me surgieron, por ejemplo, ¿la conciencia es código? Bueno, ahí eso para que charlemos y lateralicemos, una palabrita que salió mucho en el evento 71, la puedo decir, que es esto de generar, digamos, conceptos en esto de explicarle al otro, ¿sí? Si puedo explicar es porque lo comprendí. Y puedo también hacer una explicación con mi margen de error y el otro tomar esa métrica, hacerme una devolución y que podamos juntos construir ese concepto. Sí, que es lo que estuvimos Claro. haciendo mucho con Max. Por eso este gráfico de flujo de señales es una maravilla para esto. Pues bueno, la estructura psíquica es el cono, no lo sé, todavía no se me armó, pero ¿Quieres bueno, que te responda ahora o no? dale, sí, como Vale. vos quieras. Tú dices acá, la conciencia es código. Para mí no. El código es el resultante de una conciencia. La conciencia codifica el código, pero el código no es la Perfecto, conciencia. Es como el brazo de la conciencia, la mano de la conciencia, algo así, qué ¿no? buenísimo, qué La estructura buenísimo. psíquica es el cono. Para mí es sí y no al mismo tiempo, ¿no? Porque en uno de los Allen Red me parece, o no sé en qué marco, en qué contexto se lo escuché a Alejandra, pero claramente hay una confusión en pensar que la estructura psíquica nuestra es nuestra en realidad. Cuando hablamos de psiquismo, en realidad no es, el psiquismo es algo colectivo, no es algo particular o personal, ¿no? Entonces, cuando hablamos del O sea, psiquismo, conectamos con estamos hablando eso. con lo que es colectivo. Entonces, Exacto. entonces es Sí, sí y no, ¿no? Porque pues el cono también abarca muchos aspectos, ¿no? También de manera escalar también. Entonces, por eso no sí, podemos decir que es sí. lo Algo mismo. que, mira, lo que te puedo decir de eso, después de, porque a mí me viene la pregunta y la escribo para no perder digamos, ese punto que se me abrió. Después sí, medio que se me acomodó, o sea, sé que están relacionadas, pero sé que una cosa no es la otra y justamente para separar y no confundir. Este mapa, le digo yo, de flujo de señales, que Ale llama como las notas musicales,
Para mí es un mapa de flujo de señales y justamente es para esto, es para distinguir de dónde viene, qué señal, con qué filtro, con qué intérprete, ¿sí? LA, estoy yo captando esa señal. Y es clave, pero clave, clave, por lo menos para este momento en el que estamos, en este presente, para poder generar conceptos, de verdad. Y no, digamos, que nos lleven puestas cualquier tipo de partícula o cualquier tipo de señal, ¿sí? Que no sería lo que es la señal educativa. Que en mi caso yo no puedo, o sea, intento sí, ¿cómo decirlo? Esto de modular hacia la señal educativa, trato de captar. No tengo una captación. Entonces, como estoy ahí y me asumo en ese lugar, lo que hago es escuchar a la traductora de esa señal educativa, que es Alejandra Casado, ¿no? Y me limito a eso, porque yo no tengo una gran captación de lo que es la señal educativa, ¿sí? Tengo alguna ficha muy chiquitita y ahí quedé, ¿sí? Entonces, esto de modular, ¿sí? No la puedo modular. No, yo tengo el dial de radio, engancho cualquier pavada menos la señal educativa, ¿sí? Entonces, esto es limpiar este mapa de flujos de señales, empezar a realmente trabajar con esto para que podamos modular el dial y enganchar más de la señal educativa, que es muy sutil, es muy bajito, se escucha, y siempre hay interferencias de todo tipo en todas las señales y poder esto, distinguir los ámbitos de dónde viene y qué tipo de señal es la que estoy captando, ¿sí? Eso fundamental en este momento, fundamental. Entonces, esto sí, fue algo que se me abrió la palabra, porque yo, Maxi me preguntaba cualquier cosa y yo decía, no, para que lo estoy razonando. Entonces, por ejemplo, escuchaba algo de Allen Red y decía, no, lo estoy razonando. Y me viene la frase de Ale, razonen, razonen, como pidiéndonos por favor que razonemos. Bueno, razonando. Lo pude abrir de esta manera, que lo veo como ese Ra, ese sol, ¿ok? Haciendo como este movimiento de generar una zona en Do, en el documento gravitatorio, para alojar un diseño, ¿sí? Para grabar un diseño, para alojar un diseño. ¿Mm? Entonces, Ra generando una zona para un diseño en Do, ¿sí? Y me gusta esto yo soy muy visual, entonces siempre voy a tratar de generar algo que me ayude en mi comprensión. Porque veo esta zona en Do que puede llegar a ser editable. Y eso es lo que más me interesa de este concepto. Porque yo puedo razonar el concepto, se me arma una respuesta, un razonamiento, una estructura de ese concepto, pero después, a medida que lo sigo razonando, van aportando más píxeles y se va armando de otra manera y justamente los documentos pueden ser editables porque le ponemos más píxeles. ¿Sí? Entonces, me pareció interesante abrir esto y compartirlo. En cuanto al tema de razonar, también lo había visto por el tema del espacio de Ra, ¿no? Es un espacio solar, conciencia solar, básicamente. No lo había, vuelvo a decir, cuando ya llega a mí, ya es un resultado. Entonces, ¿dónde se construye ese espacio? Razonar. O sea, yo solamente puedo abrirme el espacio para intentar comprender algo de manera lineal, algo que corresponde a la conciencia solar. Entonces, Exacto, decirlo de exacto. esta Es manera esta sé que puede disponibilidad. generar un poco de distorsión, porque ¿qué entendemos por conciencia solar? ¿Qué entendemos por código solar? ¿Sí? Entonces ahí va a depender mucho yo lo hablo desde un aspecto técnico que lo tengo así, tan clarito como que es zona de Ra, zona de sol, donde Claro, claro. yo no tengo ninguna, sí, o sea, yo ahí no entro a codificar nada, entro a ver lo que me pasa el día a día, registrarlo y abrir un espacio en mi mente
para poder comprender. Te voy a agregar algo a lo que vos dijiste, esto de que hablas de la zona de Ra, que lo único que podemos hacer es estar disponibles, generar esa disponibilidad. Y la palabra disponible también, clave, clave, Sí, clave, vamos a avanzar y te voy a mostrar cómo sí, lo veo yo, ¿no? sí. Em, bueno, acá también tengo algunos desarrollos post-evento que pude hacer, ¿no? Mi frecuencia nativa, como dije, es 155, el día 4 del 6, ¿sí? Entonces, entendiendo ese 55 como realidad, que es justamente lo que suma realidad, lo puse ahí para la gente que por ahí no está tan familiarizada con eso que hacemos de sumar, pasar las letras a números y hacer la suma. Entonces lo puse ahí muy didáctico para no perder eso. Y entendiendo ese 55 como realidad y entendiendo la frecuencia 1 como un receptor, antena de tierra, lo veo como esto, cuando la direccionalidad en esa frecuencia va de izquierda a derecha, ¿sí? Es el receptor, simplemente el receptor tratando de modificar la realidad, como si eso fuese algo posible, ¿no? Pero tratando de modificar la realidad. El resultado de ese movimiento es el consumo de la realidad. No aportamos nada, no nos aporta nada a la realidad. Tampoco somos muy funcionales a ella, ¿no? Porque lo Claro. único que hacemos es consumirla. En cambio, cuando lo veo en la otra direccionalidad, que es de derecha a izquierda, y esto lo tengo que leer porque soy disléxica y tengo que estar pensando cuál es la derecha y cuál es la izquierda, dato no menor, Ya, un dato no menor, claro, eh, se trata justamente de permitir que la realidad modifique al receptor, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otro resultado posible, que es hacer un aprovechamiento de la realidad, que no es aprovecharse de la darse, realidad. claro. Ojo, Sí, ojo la función PER, ojo la función PER ahí que escucha aprovechamiento y se pone tuk. No, claro. no, 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 no. Les pongo un ejemplo justamente para esto, para cerrar el concepto. Un ejemplo de un aprovechamiento de la realidad es que yo puedo leer lo que la realidad me devuelve, lo que el ámbito me devuelve, ¿sí? Para saber qué escala simbólica, en qué escala simbólica estoy, ¿sí? ¿Qué escala simbólica me sigue operando? ¿Mm? En el caso de que exista, ¿no? Una escala simbólica, capaz yo hago una lectura de la realidad muy diferente, ¿sí? Entonces, nada, código solar en vez de código social, ¿no? Ujú. Pero justamente digo, una manera de hacer aprovechamiento de la realidad. ¿Sí? Esto, bueno, en función de esta frecuencia mía nativa, 155. Pude con la positiva, la negativa, chicos, se lo debo. En algún momento capaz algo se me arma. Y acá llegamos al punto crítico, acá llegamos al punto crítico, y esta parte es fuerte, ¿sí? Sobre todo en este momento que la comunidad está muy sensibilizada al respecto, no me corresponde a mí hablar, pero esto, decir que no somos indiferentes ante los sucesos que han ocurrido en la comunidad. Entonces, ¿qué me pasó? La única explicación que yo tengo es esta, fue una muerte de la identidad simbólica que me estaba operando, ¿sí? La sensación fue un espanto, la química, morí. Justamente mi hermana antes del evento me cuenta que había soñado que yo me moría, me llamó recontra angustiada llorando por el sueño. Y sí, la verdad que una parte mía murió. Fue tremendo, tremendo. Antes de eso tuve muchas biologizaciones, como les puse ahí, muy fuertes, esto de no poder comer, de dormir muy mal, bueno, cuestiones biológicas muy, muy power, ¿sí? Y ataques de pánico, o sea, que es lo que socialmente entendemos como ataques de pánico, es decir, el corazón se me desbordaba, las manos me sudaban, creía que me moría en ese preciso momento, ¿sí? ¿Qué pasa? Le me tira un mensajito y le digo que estaba con mucha perturbación y me llama. En ese me llama, le cuento.
lo que me estaba pasando, que era esta sensación de muerte, y me dijo que justamente lo que estaba pasando, el histórico se estaba muriendo, ¿sí? El pasado. Entonces, obviamente que iba a entrar en pánico, ¿sí? Entonces, bueno, nada, tratar de respirar, calmarse y dejarlo ser, que se exprese, me dice, no pasa nada, no pasa nada. Está bien, no pasa nada si logramos separarnos de ese pasado y decir, esto no puede seguir operándome, porque yo tomé una decisión. Y ahí está el asumir ese 28 del 9 del 2013 o la fecha que cada uno tenga como enlace lógico. ¿Sí? Claro, De asumirlo de verdad, porque acá no es joda, esto ya no es joda, esto pasó a una alta tensión, pasó a un grado muy diferente, ¿sí? Y a una, ¿cómo se podría decir? A una intensidad muy diferente. Yo he tenido una muerte simbólica después del evento Arica, por ejemplo, fue muy fuerte, de las cosas más fuertes que recuerdo del proceso, pero esto fue alta tensión, se podría decir, alta tensión. Cuando nosotros tomamos la, digamos, la decisión de ir a un evento, no es cualquier pavada. Ale se cansó de decirnos, solo que no le damos, ¿cómo decirlo? No le damos importancia, lo desestimamos. Bueno, no. Cuando Ale nos advierte sobre un punto, ella se maneja en la literalidad. ¿Sí? claro. No hace chistes, no es como nosotros que podemos hacer jodas, hacemos chistes y nos reímos. Ella no tiene ese tipo Mm. de esa manera de manejarse, ¿no? Ese margen de error Ella, que tenemos nosotros. claro, ella es literal, Sí. literal. Por eso muchas veces con Maxi nos reíamos de que no entiende los chistes. Bueno, claro, no entiende los chistes. Después, bueno, sí, obviamente los termina entendiendo, pero tiene un momento como de desconcierto, o por lo menos en esa Ale que yo recordaba, que ahora está muy diferente, ¿no? Claro. Eh, pero pasa eso, ella es literal. Entonces, cuando nos advierte sobre algo, escuchemos atentamente y no lo desestimemos, ¿sí? Y empecemos a observarnos. ¿M? Porque si bien esto fue una muerte simbólica, ¿sí? Una Mm. muerte de una parte mía de mi identidad, y vaya a saber todavía qué más hay para que muera, Ujú. ¿sí? Yo sé y sé positivamente que si yo no soltaba eso podía morir con esa identidad, ¿sí? Entonces, las herramientas que yo encontré fue la frase de Ale que me dijo, el origen de tu identidad es la no existencia en Mm. antimateria, Mm. si no es discursivo. Y entonces ahí me salió este otro recurso, que este sí es propio, ¿sí? Y es, nada vale mi vida. Y lo digo a propósito, porque nada vale mi vida, ¿sí? Y a la vez, nada de lo que me opere acá, del paradigma social, de la conciencia social, de mis preconceptos, de mi clan, de mi pasado, y podemos pasar lista y nombrar 300 millones de cosas. ¿Lo voy a defender con mi vida? ¿En Mm. serio? ¿O lo puedo soltar? Porque digamos, el compromiso que yo tomé es al código solar. Entonces yo no tengo tanto margen de error para seguir boludeando. Estás tocando un tema muy importante. A nivel social, los grandes mártires se hacen matar por una idea. Tanto así que esa idea vale más después de muertos. Por eso se le llaman mártires. Y esa es su manera de perpetuarse a través de las siguientes décadas. La invitación que yo comprendo, nada, como lo dice Noelia acá, nada vale mi vida, ¿sí? Cuando nada es un concepto que yo ya tengo que tener asumido y es la no existencia, que es donde se configura la existencia. Entonces, yo sé que yo aquí, cuando estoy vivo, estoy consumiendo lo que la conciencia
no existencial a codificado. Ahora, voy a tener un problema grave si yo todavía tengo los conceptos religiosos ahí dándome vueltas. Noelia nos está comentando es que ahora esa muerte simbólica se siente, se percibe más en el plano, ¿sí? Entonces, si no tenemos los conceptos de dónde agarrarnos bien, no sé si la palabra sea agarrarnos, sostenernos, ¿cierto? El ancla. Cuando hablaste de muerte, yo decía, claro, es que estamos tan identificados con nuestra parte personal que nos es difícil asumirnos como una parte colectiva, una conciencia colectiva. Hacemos parte de esa conciencia colectiva. Incluso Morir, asumirnos como una partida. exactamente, morir a esa parte personal, que es mi vida social, ¿cierto? Mi nombre, ¿cierto? Mi root y todo ese tema, ¿cierto? Y decir, hago parte de una identidad también que es colectiva. Y ese paso de soltar la identidad netamente personal a una identidad más colectiva y conectar con esa parte colectiva puede llegar a percibirse también como una muerte. Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el territorio, me nace decirte eso, porque es que el territorio es un campo colectivo. El territorio no es exacto. mi territorio. El cuerpo Sí, sí, nuestro no es nuestro, es de la tierra. totalmente. Es un campo colectivo para el ser humano como genérico. Sí, sí, hermoso, hermoso tu aporte, genial, porque termina como de cerrar bien, bien esto. Y esto lo tomé como una declaración realmente. O sea, nada vale mi vida. O sea, ¿de qué me estoy agarrando? ¿Qué estoy defendiendo con mi vida? Y sabes que cuando vos dijiste los mártires, justamente yo lo asociaba con ese momento en el que las guerras ocurrían en el plano, ¿sí? Visiblemente, y ahora la verdad es que la guerra la tenemos en la mente. Y ahí está la guerra, ¿sí? Entonces, ¿qué me está operando? ¿Qué puedo dejar morir? ¿Qué puedo soltar para darle lugar a algo que es una versión mejor? Justamente siempre va a ser mejorada porque viene de la nada misma. Ujú, Entonces, ahí está el punto. Ahí está el punto. Y esto no puede ser discursivo, ¿sí? No puede ser discursivo. Yo no puedo decir algo que no es, porque nosotros tomamos una responsabilidad, y vamos a pasar a la siguiente. Nosotros tomamos una responsabilidad, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser consistente con esa responsabilidad y esto lo vamos a retomar en la que sigue. Bueno, porque también quiero explicar qué fue esto de muerte simbólica. ¿Qué murió en mí? Mucho no puedo hablar todavía de eso porque, como ya les digo, es muy reciente y además hubo mucha perturbación, mucha convulsión por muchas cosas que fueron pasando. Entonces estamos con Sandra también medio que mal dormidas y con mucha cosa que estuvimos procesando, ¿no? Entonces realmente no puedo más que esto que les estoy ofreciendo y es todo lo que puedo por ahora. Vacante 54, ¿sí? Y acá puse la palabra obligada a observar que aún me operaba una izquierda social. Fui obligada a observar. No lo quería ver, ¿sí? No lo quería ver, no lo podía ver. No sé si quería o no quería porque ni siquiera lo podía ver, ¿ok? Y entonces ahí puse justamente eso, si no lo ves, lo mostrás. Lo mostré y sí. alguien me obligó a tomar conciencia de eso y me desarmó por completo esta sensación de muerte, todo esto que yo les comenté en la diapositiva anterior, ¿sí? Queriendo resolver los conflictos del RO desde el RO, ¿sí? Y encima parada de mí, o sea, parada sobre mí misma. Completamente erróneo, ¿sí? Completamente erróneo. Bueno, acá estamos, informe de fallas y faltas, lo comparto para que cada uno tal vez pueda identificar si es eso lo que le está ocurriendo y que les sirva como una ayuda, si es que eso puede ser, ¿no? Y bueno, y esto de la conciencia social, que ahí puse, me pareció hermoso abrir esto de código solar y código social, porque hay mucho que ver ahí. Lo digo desde un lugar de una inmensa conciencia social.
porque es lo que yo traía y no lo había visto, no lo había visto. Recorrido en la izquierda, ¿sí? No en la más extrema, pero sí en la izquierda política, por así decirlo, o más bien ideológica, porque nunca metí la nariz en la política porque no me interesó, pero sí la observé y tomé partido, evidentemente. ¿Mm? Y 54 sabemos que tuvo una historia, ¿no? Hasta hace bastante poco, de una izquierda muy que profundizó mucho acá y mostró su margen de error amplísimo, ¿no? Que bueno, los ideales son hermosos en el libro, pero cuando bajan a plano pasan estas cosas, ¿sí? Es algo que se escribió en otra época aplicado en esta época. Eso no es coherente, ¿sí? No hay coherencia. Entonces, lo mismo que dijiste vos recién de las religiones, lo mismo nos puede pasar en diferentes ámbitos. Acá a mí me tocó procesar vacante 54, ¿no? Y esto repetir y reafirmar, nada vale mi vida. O sea, lo suelto y bueno, ya veré. También hay una cuestión con mi clan, hay un PA negado, hay una derecha negada. Bueno, eso ya es parte de lo que sería mi vida personal y no viene al caso, ¿no? Es anecdótico, como quien diría. Y la cuestión acá se resume en decir cuál es mi prioridad, la conciencia social o la conciencia solar. Claro, No está mal si tu prioridad es la conciencia social, pero es solo, una digamos, parte. ajustar el GPS en honestidad, ¿sí? Y cuando lo puse en números no lo podía creer. Cuando esto lo hice hoy, realmente fue una maravilla ver que código es 55, una maravilla, una maravilla. Y código solar es 1, 2, 3, comunicación. Es tremendo, tremendo. Realmente para mí fue como, me abrió y increíble. Y después también ver esto, el código solar, justamente una memoria para el contexto. Es realmente maravilloso. Justamente el código social es eso, es fijar memoria en documento gravitatorio, contexto. Y está bien, ocurre, pero ahí tenemos que saber que es el mayor margen de error. Y nosotros, ¿dónde nos posicionamos en total honestidad? Solo eso, distinguir eso, nada más. Y es un montón, nada más y nada menos. Y después ver esto, conciencia 77, y bueno, ahí pude ver conciencia solar, ahí vi también ese 54 en uno, y bueno, ya para conciencia social no llegué porque justamente el que lo tiene no lo puede ver, lo muestra. Sí. Así que hasta ahí llegué. Si vos ves algo y me lo querés aportar, bienvenido sea. Es que Pero bueno, nada, volvemos a lo lo mismo, dejamos. ¿no? O sea, consumimos un plano, pero está constituido en otro plano. Entonces, cuando hablamos de conciencia solar, no estamos hablando de código social, que sería como de pronto el código romano, no sé cuál será el código social que está ahorita imperando, ¿no? Pero la conciencia social está constituida, construida, codificada en otro. Y eso tenemos que tenerlo claro, concreto y abstracto, tiene que estar calando cada vez más profundo. Y no puede ser una idea volátil ahí de que, sí, parece que hay un abstracto, ¿no? Porque tú estás rodeada de abstracto todo el tiempo. Todo el tiempo estás mirando imágenes que para tu inconsciente tiene un significado, que tú estés, que no te enteras, que si ves un triángulo, que si ves un cilindro, que si ves, tú crees que para tu inconsciente, eso no significa nada, eso es tu fantasía de que no significa nada, pero todo el tiempo tú estás recepcionando señales y estás interpretando esas señales y estás traduciendo esas señales. Entonces, ¿qué conciencia te está operando a ti como modelo? 5.4 es la conciencia del modelo. Entonces, una cosa es consumir el modelo humano y otra cosa es tener la conciencia de ese modelo. Para tener la conciencia de ese modelo, pues tenemos que tener bien asumido lo que es primer desdoblamiento y segundo desdoblamiento. Si eso solamente también es una idea fantasiosa, pues nada, o sea, no.
está lo de la fantasía y lo de mí, ¿no? ¿Qué traigo en mí? ¿Qué construí en MI, en ese flujo de señales? ¿Qué construí en MI? Y está buenísimo que menciones la fantasía, ¿no? Porque es importantísimo ahora detectar eso. Es muy, muy importante. Y acá está el camino a la madurez. No sé, creo que eso lo he escuchado en algún lado. Si lo robé, sépanme disculpar, me salió así. Pero bueno, esto es lo que les decía. El EGC no se puede ya tomar a la ligera. Si en algún momento se tomó a la ligera, bueno, por suerte tuvieron o tuvimos ese margen de error para poder tomarlo a la ligera, pero ahora ese margen de error yo creo que ya se cerró, por lo menos para mí, lo puedo decir para mí, mi particularidad, eso se cerró. Y ahora no se jode, o sea, esa muerte simbólica que tuve, ya les digo, fue simbólica, pero pudo haber sido literal, ¿ok? Entonces, esto, si realmente está la resonancia, si asumiste participar en el evento, ¿sí? Ahora es honestidad, pero esto lo escuchamos 1000 veces, Mm, pero no es discursivo, no puede ser discursivo. Es un requisito y esto es literal, ¿ok? La transparencia es literal. Después, bueno, sí, obviamente cada uno tiene su margen de error y tiene un crédito para desarrollar ese margen de error, pero aprendamos a leer las señales, vamos a hacer hincapié en ese mapita de flujo de señales, que justamente es para andamiar una estructura psíquica, ¿sí? Entonces, vamos a interpretar y leer las señales que nos vienen del contexto, que nos vienen del campo unificado de la realidad, ¿sí? Entonces, eso, no nos podemos hacer más los boludos, ¿sí? Desarmar lo que nos viene operando, tomar conciencia de lo que nos viene operando y realmente observarlo, porque es muy peligroso hoy día si tomamos esa decisión de participar de un evento, de implicarnos y nos pusimos disponibles de verdad, seguir sosteniendo cosas que no son consistentes con este tiempo y con el futuro de la Tierra por sobre todo, ¿sí? Entonces, bueno, eso, tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos realmente dijimos autodesafío en honestidad? Yo me vine a Gallardino en autodesafío, completamente. Se me desarmó todo, no, dejé todo mi zona de confort, estoy acá, no sé qué hago acá. Bueno, autodesafío. Eso es autodesafío, lo más honesto que pude, ¿no? Ahí está, la transparencia y la honestidad por sobre todas las cosas. Entonces, vamos a seguir. Me puse un poco seria, pero bueno, era importante, ¿no? Y la propuesta es esto, es preguntarse en total honestidad. ¿Te pusiste disponible a la nada? Porque qué fantasía había, lo que estuvimos hablando recién, qué fantasía había, qué fantasía se sostiene todavía, qué hay, cuánto hay de asumir esa nada. En mi caso, faltaba un montón, evidentemente, porque la pasé muy mal, realmente. Y después, bueno, ¿estás razonando sobre el desdoblamiento primario? Y por sobre todas las cosas preguntarse, ¿el desdoblamiento primario es primario para vos? ¿Le das ese lugar de que sea lo más importante el desdoblamiento primario? ¿O pones como prioritario el desdoblamiento secundario? ¿Qué es prioridad en vos? Y esto es una pregunta en total honestidad. Nadie me tiene que responder. Solamente hacerse esa pregunta creo que podría llegar a identificarnos y ayudarnos a identificar dónde verdaderamente estamos. ¿Sí? Y bueno, ahí está esto de comprender que el origen de tu existencia es la no existencia en antimateria. Si lo podés ver, si lo tenés en zona muda, qué sé yo, son las preguntas que me surgen. A cada uno le surgirán preguntas diferentes, pero está muy bueno que pongamos en movimiento eso, porque si no lo verbalizamos, si no empezamos a esto, lateralizar, no podemos tomar nuestro margen de error, no podemos, digamos, entender bien dónde estamos y el GPS tenerlo alineado, ¿sí? Le hablamos a nuestro, o sea,
¿Le mostramos dónde estamos a nuestro arquitecto? Y eso que vos decías recién del paradigma social, es decir, yo tomo, digamos, dominio de mi vida, tomo las riendas de mi vida, o se la dejo en manos de un arquitecto que no sé qué hizo, qué hace, qué quiere, que... No, no, vamos a contactar y a despertar a nuestro propio arquitecto, ¿sí? Ese I que está en el flujo de señales es muy importante, es muy importante. No yo como una pavota le hablaba, por ejemplo, a mi arquitecto, y él me dice: "¿Qué estás haciendo?". Es realmente gracioso. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Es como esto, qué fantasía tiene cada uno. Nada, o sea, estamos desafiando nuestros marcos. Digamos, eso que pase, ¿no? Es que le voy a hablar a mi arquitecto, entonces empiezo a decirle, oye, arquitecto, como si fuera, oye Dios, oye Ángel, oye Virgen María, oye, ¿sí? Tal cual, Entonces, cuando yo tal estoy cual. haciendo eso, estoy hablándole a un otro, ¿sí? A un otro que es como el dueño de la granja y entonces me va a decir por dónde, porque tiene la... Cuando hablamos de desdoblamiento, la manera que yo tengo de verlo es a través de los gráficos que ha entregado Alejandra Casado. Yo sé que yo estoy aquí en plano uno y todo lo que me configura tiene 7 planos de desdoblamiento previos. En tiempo real, en IGI, está uno encima del otro, ¿cierto? Pero ese uno encima del otro es que frecuencialmente cada uno está más cerca del cero, más, ¿sí? ¿Y eso qué significaría? Es empezar a razonar eso, qué significa que 7 esté en tiempo real y ahí sea un punto. ¿Qué pasa que está un poquito más separado? 6, ¿qué pasa si está más separado? 5. Y eso yo cómo lo mastico, ¿sí? ¿Qué significa para mí? Yo parto de que si no puedo asumir desdoblamiento desde esa gráfico, el resto también me va a quedar suelto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de segundo desdoblamiento, primer desdoblamiento, que es para las personas que son nuevas, quizás dicen, bueno, ¿qué es eso de primer desdoblamiento, segundo desdoblamiento? Primer desdoblamiento, 4 a 7. Y segundo desdoblamiento de 4 a 1. Sabiendo que 4 tanto participa del primer desdoblamiento como participa también del segundo desdoblamiento. Entonces, una cosa Como un ex. para razonar, mi percepción, ¿dónde pertenece mi percepción? Segundo desdoblamiento. Entonces, ¿qué le estaría faltando a mi percepción? El primer desdoblamiento. No lo puedo percibir. Si yo lo tengo asumido de que mi percepción, cuando yo digo percibir, le hace falta un pedazo, pues yo no sé que no lo voy a poder ver. O sea, es como si ahorita estás en Buenos Aires, que no está, ¿no? Él está en Villallardino en este momento. Yo no veo Villallardino, no la veo, no la percibo. ¿Dónde está Villallardino? No existe. Entonces, abstractamente, de manera abstracta, yo vinculo con Villallardino. Yo ya sé, hacia mi derecha está Villallardino. Está más o menos a tantos kilómetros, aunque yo no esté percibiendo los kilómetros, estoy haciendo una idea abstracta de la distancia, el tiempo que me llevaría, el espacio, en qué parte del espacio planeta Tierra está ubicado, con respecto a mí, a mi referencia, todo. Para eso nos sirve el abstracto. Tenemos todo disponible. Yo volví a los Allen Red, volví al uno, volví al Allen Red 103, que es fundamental. Miren el otro Allen Red, el 86 creo que es una maravilla también, El 86 o 86, 83, súper. no me acuerdo. Sí. El 83 también, la verdad, vayan, vuelvan, vuelvan las veces que sea necesaria. Y ahí está el tema este que les puse acá, que en medio de toda esa perturbación, ¿sí? Esto de poderme separar de ese ruido mental, ¿sí? Poder mirarlo como una película, como si estuviera mirando en Netflix, ¿ok? Y separarme de todo ese ruido y empezar a como ¿cómo se podría decir? A distinguir, a clasificar esos pensamientos. Saber que los tengo, primero asumirlos, tengo estos pensamientos, me surgen, ¿sí? Pero vienen del viejo paradigma, vienen del pasado. Entonces no voy a permitir que me operen, solo los observo. Esta neurología no es propia, no es propia, es apropiada. Me apropié de una neurología porque justamente mi arquitecto estaba dormido y usé un arquitecto que hizo otra construcción y la tomé como propia.
bueno, no, toca desarmar todo eso, ¿ok? Toca desarmar. Y ahí les puse esto de la importancia del flujo de señales y poder distinguir justamente este ejercicio, ¿no? Todos los días. Acomodar, sonificar, sintonizar la señal educativa. Ok, Ale dice, por ejemplo, la dejo que se describa en mí. Eso es una maravilla. Lo dice creo que en el 83, en Allen Red 83. No fantaseo sobre esa señal educativa. La dejo que se describa en mí. Es solamente permitir, dar el espacio y a eso nos referimos con ponernos disponibles. Aparte, si nos ponemos a pensar, es mucho más fácil que los requerimientos de otros paradigmas que hemos tenido. O sea, acá es solamente ponerse disponible. Después, bueno, sí, bancarse la química y bancarse la observación propia, que es muy difícil y muy dura, porque cuando empezamos a ver de dónde venimos, todo lo que nos está operando, cómo le dimos espacio y lugar a todo eso, puede aparecer mucha frustración. Yo estuve muy frustrada en el momento este de los episodios de muerte que tuve, que fueron varios. Pasé por mucha frustración, porque no sabía que me estaba operando todavía, ¿sí? Y bueno, nada, fue fuerte, fue fuerte. Pero bueno, eso es ponerse disponible. Acá no es joda. No sé qué fantasía tienen con el EGC, pero sepan que esto es así. O sea, no hay mucha vuelta que darle ya. Y menos ahora que nosotros tenemos muchos años de proceso y no podemos ya hacer visto gordo, o sea, hacer la vista gorda de algunas cosas que nos vienen operando. Las tenemos que desarmar. No las podemos sostener más. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí puse, resumiendo, algunos de los conceptos que presenté, ¿sí? Nada vale mi vida. El origen de mi identidad es la no existencia en antimateria. Gente, esto no es discursivo, ¿sí? Esto es real. Esto es real. Lo asumimos o no lo asumimos y está muy bien, pero solo sepamos que estamos asumiendo o sepamos que no lo estamos asumiendo y nos ubicamos en nuestro lugar en la palmera. Porque si no sabemos que no lo estamos asumiendo y nos vamos a un evento, seguimos mirando LGC y recibiendo conceptos, nos puede explotar el receptor, ¿sí? Directamente. O sea, y esto no es joda y esto es literal, ¿ok? Y después esto, permitir que la señal educativa se describa en mí, total atención en el flujo de señales, el ejercicio, pongámosle foco a eso, pongámosle mucho foco a eso. Asumir la propia vulnerabilidad, eso también fue algo que fue parte del proceso cuando sentía que me moría. Bueno, está bien, sí, me puedo morir, soy vulnerable, acá estoy, pero me puse disponible. Y si voy a ser funcional al futuro de la Tierra, esto va a pasar, ¿sí? Esto va a pasar. Y yo voy a salir de esto con una amplitud diferente, que es justamente lo que me pasó. ¿Ok? La observación continua, la honestidad total, GPS en transparencia, ¿sí? Confiar en el proceso. Eso es algo que yo le decía a Maxi, por ejemplo. Cuando él me hablaba de algunas cosas, decía, confía en el proceso, confía en el proceso. Bueno, ahora me lo tuve que repetir a mí 10 millones de veces porque si no, no podía seguir. Y esto de razonar, neurología propia, ¿sí? No apropiada. No me apropio de una neurología que no es mía, que no me corresponde y que pertenece a vaya a saber qué, y tiene una construcción simbólica que no tengo idea de dónde viene. ¿Sí? Y esto de darme sentido propio. La vida no tiene sentido. Yo me doy el sentido. ¿Sí? Nada tiene sentido, justamente nada. Pero en la vida el sentido me lo doy yo. Me pregunto, me argumento, me observo, ¿sí? Y también me observo en esas argumentaciones para saber quién está argumentando. Has hablado acerca del sentido de la vida, ¿no? Que es más o menos algo parecido como socialmente se describe como el propósito de la existencia. Si el propósito no era tener hijos, casarse, ir a la universidad, ganarse millones, yo creo que a Trump le está pasando un poco eso. El sentido de la vida no era tener poder y poder y poder y poder y se da cuenta que
que es como una copa vacía, quiere más poder y más poder, y solo está en ese circuito donde tiene el poder y se llena de adrenalina, y luego se da cuenta de que tiene que ir por más poder para poder volver a tener la adrenalina, lo mismo con el tema del dinero, ¿no? Sí, Eh, que no estamos hablando mal del dinero, ni estamos hablando mal de que uno tiene que tener capacidad de respuesta para estar en el plano. Se está diciendo es en esa adicción, ¿cierto? De confundir el propósito de la existencia con algo concreto. El propósito de la existencia no existe, ¿cierto? es la no existencia. Es la no existencia, ¿cierto? El propósito de la existencia está en la no existencia, que no quiere decir que nos vayamos para la no existencia, porque hay un propósito de estar vivo. Cuando uno empieza como a, a degustar lo valioso que es estar vivo, ¿sí? Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que el cuerpo humano que tenemos nosotros, que tenemos entre comillas, si lo comparamos Portamos. con que portamos, que eh, comparado con una computadora, uno dice, wow, qué maravilla, o sea, todo lo que hace el cerebro, todo lo que hace el corazón, todo lo que hace cada uno de los órganos, o sea, es una maravilla. Cuando uno ve el planeta, es una maravilla, o sea, es aprender a ver, yo creo, lo extraordinario dentro de lo ordinario. O sea, si tengo, o sea, tengo problemas con mi propósito de vida, empecemos a ver lo extraordinario dentro de lo común y dentro de lo ordinario, porque hemos ido perdiendo eso, me parece a mí, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y saber que no es encontrar un sentido, lo que está diciendo Sandra, no es encontrar un sentido, porque si encontramos sentidos externos a nosotros y no nos va a ir muy bien. La realidad es que hay que construir un sentido. Construir el Entonces, si sentido. yo me voy a involucrar en este fragmento de la totalidad, esta pequeña cosita que yo quiero desarrollar, es porque yo le doy un sentido a eso. Puede ser tu familia, como decía ella, puede ser tener hijos, pero la realidad es que el propósito final es la conciencia de todo eso. Y es lo único que vinimos a hacer. Entonces, es nuestra única tarea, ¿sí? Después lo demás, cómo nos argumentemos nuestra vida, va a depender de nosotros, de qué nos está operando, de dónde estamos, de cuáles son nuestras prioridades, ¿sí? Pero bueno, eso son preguntas para cada quien. Pero no perdamos esta oportunidad de hacerlas, esas preguntas. Es maravilloso, ¿sí? Así que nada, la invitación a que nos preguntemos todas esas cosas, ¿sí? Así que bueno, solo resta mostrarle estos de los aparatos. Acá tengo el aparato 495 que tiene este año, que es mi frecuencia nativa, que es mi año nativo, ¿sí? Y bueno, nada, que lo veamos, trabajemos un poco esto. Esto genera neurología y está muy bueno si lo hacemos. O bueno, si me lo quieren pedir, nada, te contactan con Sandra y lo pongo disponible. Pero es súper, súper interesante, súper interesante. La palabra clave el día de hoy, 12 de julio, es desdoblamiento, ¿no? Ese asumir, asimilar, desafiar y decidir, ¿no? Yo me quedo con la parte con la que iniciaste, ¿no? Asumir en el 2013 lo que no se había decidido en el 2012, ¿no? Ya, Sí. pues saber que es 20 y que es 12, ¿no? Una actualización o recreación de ese desdoblamiento, ¿no? Entonces Claro. ahí parte de que La base preguntamos 2. cuál es el propósito. Tú a mí me entregas un propósito solo viendo ese 2012 y que se asumió en el 2013 que no se decidió en el 2012 y qué significaría para nosotros 2025 ese 2012, ¿no? Ahí tenemos pues el calendario LGC donde, donde las métricas van cambiando día a día, se van actualizando día a día, donde donde no es lineal. Si nos damos cuenta, ese calendario LGC es no lineal, ¿no? El calendario Exactamente, que nosotros podemos hacerle la lo vemos todos los progresión. calendarios, el que le ponga siempre es así lineal. Para mí, perdón para las personas que conozcan del calendario maya, porque mi desconocimiento es absoluto ahí, pero ver el calendario LGC es asumir esa no linealidad.
¿no? Poder Es ir que a no esa nos queda otra, documentación o a esa no memoria nos y queda otra. nosotros poder trabajar sobre esa memoria, ¿no? Porque tú dices, voy al 29 de, perdón, ¿cuál es la fecha tuya de enlace? 28/9/2013. 28/9/2013 y ya tienes una memoria, ¿Cómo la tienes una aprovecho? documentación. Entonces Ah, vas allá a esa memoria y tú dices, wow, o sea, ¿qué falló, qué faltó? ¿Cierto? ¿Qué sí, aproveché? Claramente aprovechaste el enlace lógico. O sea, ese es un gran éxito. Para mí, hay que partir exacto. de ese éxito, el que con todo el margen de error que tenías en ese momento, esa noche hiciste esa derivación y Sí, disponible a asumir un desdoblamiento. En mi caso, a mí nadie me había hablado de desdoblamiento antes del 1 de octubre del 2013. Bueno, en realidad del 21, desde el 21 de junio del 2013, que fue el primer video que entregó Alejandra a través de YouTube, ¿no? Fue 26, 23 de junio, algo así. Pero mi primer sí, enlace fue el 1 de octubre del 2013. Y escucharte hoy para mí es reposicionarme en ese 2012, ¿no? Que en últimas es también asumir parte del calendario LGC el día de hoy. totalmente. Totalmente. Y ver ese calendario, como decías vos, realmente te posiciona en la no linealidad, porque realmente, o sea, solamente para observarlo es demencial. Si tenés un tiempo lineal, no podés comprender nada, ni ver nada, ni siquiera verlo, porque no hace sentido para nada. Entonces nos obliga directamente a ver la no linealidad del tiempo, ¿sí? Del tiempo y del espacio. Claro, Y bueno, y reposicionarnos y saber que siempre tenemos la oportunidad de enlazar con ese pasado que, que desaprovechamos o que no hicimos el aprovechamiento total y podemos volver a ese momento porque justamente no es lineal. Entonces podemos volver a ese momento, no pasa nada, y hacer el aprovechamiento en el momento que querramos, ¿sí? O que podamos o que estemos disponibles para eso. Pero no perdamos la oportunidad, que está buenísimo. y en cuanto al razonamiento, invitarlos a, si tenemos ya el concepto cerrado de qué es identidad, soltarlo, hacernos la pregunta, ¿qué comprendo por identidad? ¿Qué sería tener una identidad personal, particular? ¿Qué es estar enlazado a una conciencia colectiva, sin que yo me confunda que soy del colectivo, ¿no? Porque eso también genera una distorsión ahí, ¿no? Yo digo que la distorsión de Dios hace parte de eso, ¿no? Sí, El dueño de todo sí, cuando está a mitad de camino, ¿no? Claramente está a mitad de camino. Entonces, eh, eso. Bueno, Noé, muchas gracias por el tiempo que le has entregado a este desarrollo, a ralentizar un poco lo que ha sido para ti el evento 71. Lo que me queda a mí es decir, estamos constituidos por varias partecitas, tenemos la oportunidad de irlas viendo una a una, pero no confundir una parte con la otra, que creo que ahí está muchas de las distorsiones que tenemos, ¿no? sí. Eh, Pegoteo. Hay un cuerpo, hay un alma, ¿cierto? Y hacemos parte de algo muy grande que apenas estamos empezando a darnos cuenta, ¿cierto? Y el trabajo es a ir muy despacio. Volvemos a lo mismo, ir muy despacio. Y yo creo que Sí. eso nos llevará a buen puerto en la medida en que no querramos correr, sino adentrarnos en los conceptos y qué entiendo. ¿Qué entiendo por hacer una derivación? ¿Qué entiendo por asumir un desdoblamiento? ¿Qué entiendo por el concepto de desdoblamiento? ¿Qué entiendo por linealidad? ¿Qué entiendo por no linealidad? ¿En qué me afectaría a mí la no linealidad? En fin. Y que si nos ponemos disponibles a todo eso, es real, ¿sí? Nos Mm. pusimos disponibles. Así que bueno, coherencia y, y bueno, y a seguir adelante, que hay mucho por hacer, mucho, Sí, sí, mucho sí. por hacer. Sí, sí, sí. Agradecer a Así cada que uno de los compañeros que está del otro lado, que se toma el tiempo de escucharnos. muchas gracias. Compartimos desde nuestro margen de error, el que tenemos en este momento. Gracias a vos, Sandra, también por abrir este espacio para que podamos hacer esto. Muchas, muchas gracias.
No, a ti por estar, por querer compartir y a cada uno de los oyentes, muchas gracias. Este ha sido la emisión número 40. Ya Noé nos estará acompañando en otra oportunidad y como les digo, pues ahí se van abriendo espacios y ya les iré contando, se van también ajustando algunas cosas dentro de Ruta Auténtica, que es la misma realidad que las ajusta, no soy yo, y simplemente pues abierta a hacer una lectura lo más coherente posible, ¿no? Dentro del margen de error que también me opera a mí también, ¿no? Entonces, nada, Noé, un beso grande y muchas, muchas gracias por lo compartido el día de hoy. Gracias a vos.